buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el lugar donde te encuentres escuchando nuestro programa. Les saluda nuevamente el pastor bautista Nikos Ricoy, director del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada persona con el agua limpia de la palabra desde aquí en España. Muy bienvenidos y muchas gracias una vez más a toda la audiencia por estar ahí atentos al nuevo mensaje de nuestro programa Encuentros. En el día de hoy continuaremos con la segunda parte del tema de nuestra posición teológica. Hoy tocaremos nuestro tema pendiente del programa anterior, el lapsarianismo y el monergismo. Ya sé que estos son términos que suenan raros a nivel popular, pero debe saber usted, estimado oyente, que esos son nombres que no son raros en el ambiente teológico. Nuestro consejo, antes de continuar, es que siga nuestro mensaje con el complemento de las láminas del vídeo, para una mayor comprensión de este tema denso, que a partir de hoy se familiarice usted con estos términos, para que no sea menos que esos eminentes teólogos que hay por ahí. Es más, haga la prueba, estimado oyente, si usted busca en internet estas palabras, verá la abundancia de páginas donde se tocan estos vocabularios inventados precisamente por esos cerrados teólogos titulados que criticábamos en el mensaje anterior. Queremos que nuestra audiencia sea instruida y a la vez no le resulte raro el lenguaje inventado de los teólogos de hoy en día, que presuntuosamente manejan estos términos para dárselas de elitistas. Nosotros no usamos esos términos de forma habitual, pero, como decía Pablo, no somos menos que esos eminentes teólogos, y por eso hemos dedicado estos programas a demostrar nuestro dominio del tema y nuestra postura teológica ante esta invasión pseudo-teológica, fundamentalmente encabezada por los calvinistas y también por los arminianos, y en menor grado por los semipelagianos, grupos que están de moda en el día de hoy. Entremos entonces de lleno en el tema de nuestra posición teológica contra el lapsarianismo y el monergismo. En primer lugar, hablaremos del famoso lapsarianismo. Como pueden ver en la lámina del vídeo, la palabra lapsario es una palabra latina compuesta. Y esta complicada palabra lapsarianismo, que se han inventado los teólogos, sobre todo los calvinistas, se refiere al supuesto orden de las decisiones que Dios tomó en la eternidad respecto al hombre y a la caída del hombre. Ahora, dentro de esta secta calvinista, de los lapsarianos, están dos grupos que se pelean entre ellos mismos. Están los supralapsarianos y están los infralapsarianos. Al analizar la lexicología del término y el contenido de estos términos lapsariano e infralapsariano, vemos que el centro de la teología lapsaria es la caída del hombre y el hombre mismo. Es decir, todo parte y se centra en el hombre y su caída, cuando en realidad el centro de la teología lapsariana o no lapsariana no debe ser la caída del hombre. Eso es muy humanocéntrico, sino que el centro del orden teológico, de los decretos o decisiones eternas que Dios tomó, y toda la teología bíblica fue, es y debe ser el Evangelio de la cruz. Pero no por asomo se habla de esto en estos grupos teológicos lapsarianos del día de hoy. Estimado oyente, el Evangelio es el centro de toda la Biblia, y por supuesto, el Evangelio debe ser el centro de toda la teología bíblica nuestra. Pero, en el lapsarianismo y en el monergismo, que luego hablaremos, no se habla del Evangelio como centro de su teología. Es ahí donde se ve precisamente el lapsus, nunca mejor dicho, o sea, el fallo de estas sectas calvinistas y arminianas, centrándose en el hombre y su caída, en lugar de centrarse en toda su teología, en el glorioso Evangelio y el Señor del Evangelio. ¿Puede ver la diferencia, estimado oyente, entre el concepto teológico de este ministerio y esos grupos humanocéntricos calvinistas y arminianos? En este ministerio Tinajas no somos menos que esos eminentes teólogos, como decía Pablo, ni tampoco nos desborda el tema, es más, lo conocemos muy bien, pero somos totalmente opuestos a los dos grandes bandos lapsarianos, el supralapsarianismo y el infralapsarianismo. Un calvinista decía por ahí que si uno no domina el tema del lapsarianismo, no es un creyente maduro.
A ese predicador calvinista le decimos que nos importa muy poco el lapsarianismo. Nos importa mucho más que la gente domine el Evangelio y conozca al Señor del Evangelio, y que luego tenga una vida cristiana viva, real y no religiosa. ¿Para qué enfrascarse en absurdas discusiones en las cuales incluso ellos mismos, ambos bandos, están enfrentados y ambos son un error teológico? Eso es lo que fomenta la ceguera religiosa y orgullosa de los teólogos formados en estos institutos y seminarios que criticábamos en nuestro programa anterior y que arrastran a los simples. Enfrascarse en palabrerías cronológicas sobre la caída del hombre, que pretenden pasar por seria teología arrogante y vanidosa, centradas en vanas ideas y en el hombre, es pecado. Así que, habiendo hecho este breve preámbulo, analicemos entonces qué es el famoso lapsarianismo y luego analizaremos qué es el famoso monergismo. Hemos dicho que la teología lapsariana es el estudio y posicionamiento del orden de los acontecimientos divinos y las decisiones que Dios tomó antes de la caída o después de la caída del hombre. Como hemos dicho, todo se centra en la caída. Dentro del lapsarianismo hay dos grupos, los supralapsarianos y los infralapsarianos. Analicemos entonces ahora la teoría de los supralapsarianos. Los supralapsarianos son los que creen que Dios toma decisiones antes de la caída del hombre y proponen el siguiente orden cronológico y teológico que se puede ver en la lámina del vídeo. Preste atención, estimado oyente. Los supralapsarianos dicen: primero, Dios elige solo a unos pocos hombres para salvar y condena al resto de los hombres. Segundo, Dios crea al hombre. Tercero, Dios permite la caída del hombre. Cuarto, provee la salvación solo para los que ya antes había elegido. Y en quinto lugar, llama e impone la salvación solo a los que él ya había elegido. En cambio, los infralapsarianos creen que Dios toma decisiones después de la caída del hombre. Y este es su orden teológico que ponemos en la pantalla. El infralapsarianismo tiene este orden. Punto 1. Dios crea al hombre. Punto 2. Permite la caída. Punto 3. Elige solo a unos pocos y condena al resto de los hombres. Punto 4. Provee la salvación. Punto 5. Llama solo a los elegidos para ser salvos. Como se puede ver, ambas posturas son terriblemente parecidas, solo cambia el orden. Por otro lado, y para complicar las cosas, los calvinistas de estos dos grupos tienen enfrente los teólogos arminianos, descendientes de un tal Jacobo Arminio, un clérigo que ustedes pueden encontrar e informarse en la red. Los arminianos proponen otro orden teológico diferente de los acontecimientos divinos, que es este. Dicen los arminianos: primero, Dios crea al hombre. Segundo, Dios permite la caída. Tercero, provee la salvación para todos los hombres. Cuarto, llama a todos a la salvación. Y quinto, elige a todos los que creen. Bueno, no tenemos tiempo en este programa para analizar en profundidad cada punto de estas tres posturas, es decir, dos posturas calvinistas y una arminiana. Pero en ninguna de estas posturas teológicas mayoritarias se nombra nada de la obra de la cruz ni el Evangelio antes de la fundación del mundo. Todo se centra en el hombre antes o después de la caída. Sin embargo, nosotros, en el Ministerio Tinajas, creemos y proponemos este orden teológico que sigue a continuación y proclamamos públicamente en acta que: punto número 1. Antes de todo lo creado, Dios decide diseñar el Evangelio solo para los hombres y decide no diseñar un Evangelio para los diablos. Punto número 2. Dios decide en ese consejo eterno que la salvación será para todos los hombres que reciban el Evangelio sin hacer excepciones. Punto número 3. Dios crea al hombre totalmente libre. Punto número 4. Dios permite la caída del hombre e inmediatamente promete el Evangelio.
Punto número 5. Dios produce en el Calvario el glorioso Evangelio. Y punto número 6. Dios salva a todos los hombres que libremente reciban el Evangelio. Este es, estimado oyente, el orden bíblico y teológico correcto de los decretos de Dios que creen y enseña este Ministerio Tinajas. Que conste en acta. ¿Se ha dado cuenta, estimado oyente, nuestra centralidad teológica en cada punto del Evangelio, en el orden de cada uno de los decretos decisionales del Trino Dios y la diferencia comparada con las sectas calvinistas y arminianas centradas solo en la caída del hombre? Ante estas posturas lapsarianas, mayoritarias, calvinistas y arminianas, la teología del Ministerio Bautista Tinajas es totalmente contraria al calvinismo y aunque aparentemente nuestra postura se parece en parte al arminianismo, declaramos públicamente que nuestra postura es anterior al arminianismo, o sea, es bíblica, y que son ellos los que se parecen a nosotros. Así que no somos arminianos, ni mucho menos, aunque lo parezca. Nuestra postura teológica es que el hombre no está totalmente depravado ni inutilizado en su ser, ni en su libre albedrío, sino que el hombre está en parte estropeado. Y creemos que el hombre no necesita previamente la gracia de Dios para recibir la salvación, ya que tiene inherente y activo el total libre albedrío, fresco y vivo, para elegir la salvación. Esa es nuestra radical postura teológica. El semipelagiano enseña que el hombre es capaz de iniciar su propia salvación, aunque no puede completarla por sí mismo, sino que necesita la gracia de Dios. Este es el punto en común entre los semipelagianos y los arminianos. Nosotros rechazamos también esta postura semipelagiana y simplemente lo declaramos públicamente, sin entrar aquí en más detalles para no hacer este mensaje muy largo, porque cualquier pregunta que usted necesite, escríbanos. Queda así brevemente analizado el tema de los bandos lapsarianos y el arminianismo respecto a la teología del Ministerio Tinajas. Pasemos ahora al segundo tema de este mensaje, el famoso monergismo y el sinergismo. Este tema siguiente también ha sido acaloradamente debatido dentro del ambiente cristiano por siglos y siglos. La palabra monergista es una palabra compuesta, como se puede ver en la lámina del vídeo. El monergismo significaría entonces la creencia teológica de que solo Dios efectúa en nosotros la obra de salvación sin intervención humana. En cambio, el sinergismo es el movimiento teológico opuesto al monergismo. Esta doctrina teológica enseña que Dios y el hombre trabajan conjuntamente para obrar la salvación del hombre. Es importantísimo que el oyente vea que cuando hablamos del monergismo o sinergismo, teológicamente hablando, estamos discutiendo acerca de quién actúa o quién decide en nuestra salvación. Pero antes hagamos un pequeño repaso. Con el lapsarianismo hemos visto y hemos tocado el orden de los acontecimientos de la salvación. Recuerde, la palabra clave es el orden. En cambio, con el monergismo y el sinergismo tocaremos quiénes participan en la salvación. Recuerde, quiénes participan. Así que, volvamos al punto. Como decíamos, por siglos se ha discutido ambos temas del monergismo y el sinergismo sin llegar nunca a un acuerdo, y hasta conflictos se han desarrollado por estos temas. Lo mismo que ha sucedido con el tema del bautismo de los niños o de los mayores. Siglos se ha discutido, cuando bíblicamente hablando, en cualquier postura teológica, solo hay una posición correcta. Por eso decíamos que este ministerio proclama la total y absoluta verdad teológica completa en cada tema. Y este ministerio no es menos que esos eminentes teólogos errados del día de hoy, y por lo tanto nos será obligado posicionarnos públicamente ante estas posturas teológicas famosas que avanzan cada día más y sirvamos nosotros de referencia al necesitado. Este ministerio teológico, Ministerio Tinajas,
rechaza completamente tanto el monergismo calvinista como el sinergismo arminiano. Nosotros creemos y declaramos públicamente que en la decisión de salvación es solo el hombre el que decide libremente si se salva o no. No interviene para nada la gracia de Dios, ni Dios ora con el hombre ni el hombre con Dios. Solo decide el hombre con su razón y con su libre albedrío si recibe la salvación por medio del Evangelio. El monergismo calvinista dice que es Dios el que solo salva al hombre. El hombre no hace nada en su salvación. El sinergismo arminiano y semipelagiano dice que ambos ponen su parte. Dios y el hombre colaboran en la salvación. En cambio, el ministerio Tinajas dice que ambas posturas son erradas, que el hombre se salva solo por su propia decisión libre y racional cuando Dios le presenta el Evangelio de salvación. Dios no interviene ni presiona ni impone la salvación al hombre. ¿Se va comprendiendo esto, estimado oyente? Queremos que nuestros seguidores sean instruidos en la verdad, no sean menos que los eminentes teólogos calvinistas y arminianos del día de hoy. Y por eso hemos diseñado estos dos programas para instruir a nuestros oyentes, confrontar a nuestros oponentes y dar firmeza a nuestros creyentes. No somos menos que esos eminentes teólogos reformados de hoy. Siguiendo con el tema, creemos firmemente que Dios hace totalmente la salvación, autoría solo de Dios. Dios la hace, la termina y luego se la ofrece al hombre. Pero, a partir de ahí, Dios deja que el hombre decida racional y libremente a favor o en contra de recibir la salvación. Esta es nuestra postura teológica, totalmente antilapsariana, antimonergista y antisinergista, pero con un rotundo fundamento bíblico. Por lo tanto, al igual que en el tema lapsariano, y ya para terminar, nuestra declaración de fe respecto a este tema monergista o sinergista es esta. Punto número 1. Cada individuo elige libremente su destino de acuerdo a si rechaza o recibe el llamado de Dios. Que el hombre se salve depende exclusivamente del hombre, si el hombre libremente se arrepiente y cree en el Evangelio. Punto número 2. La fe y el arrepentimiento son dones dados a todos los hombres de forma innata. La fe y el arrepentimiento son funciones del área del alma, no del espíritu. El hombre se arrepiente y cree con el alma, no con el espíritu. El alma es la que permite entrar el Evangelio para dar vida al espíritu. Punto número 3. Creemos que el hombre no está totalmente depravado en el máximo nivel posible de sus áreas, o sea, no está estropeado a tal punto que no pueda entender, ni pueda decidir, ni buscar a Dios. No. La depravación del hombre no significa que el hombre está en el peor estado posible que pueda llegar a estar, sino que la depravación del hombre es parcial, no total, y eso significa que todas sus facultades han sido afectadas por el pecado, pero no afectadas totalmente al máximo nivel, sino solamente afectadas en parte. Y ese margen aún no estropeado es el que le permite al hombre buscar a Dios. Por lo tanto, el concepto calvinista de la depravación total del hombre y de que el hombre no puede buscar a Dios es falso. Prueba de esto que decimos, de que el hombre no está totalmente depravado, lo vemos en 3 lugares. Primero, en la naturaleza de la creación, la cual no está totalmente estropeada. Aún es hermosa, es preciosa, y el hombre forma parte de esa naturaleza hermosa. Segundo lugar, el altruismo. El altruismo evidencia que las personas aún hacen obras morales, por lo tanto, no están totalmente depravadas. Y en tercer lugar, vemos que Dios mismo, en su palabra, reconoce las obras buenas del hombre, por ejemplo, en 3 pasajes. En el primero, Mateo capítulo 7, versículo 11. Ustedes, aun siendo malos, saben hacer cosas buenas para sus hijos.
El segundo versículo está en Isaías capítulo 64, versículo 6. En el Antiguo Testamento. Todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Evidentemente son como trapos de inmundicia ante Dios, pero eso no quita que el hombre esté haciendo obras justas. Y el tercer pasaje está en Tito capítulo 3, versículo 5. Dice, Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Evidentemente la salvación no es por obras, pero que las obras buenas las hace el hombre, las hace porque Dios mismo las reconoce en ese pasaje. En conclusión de esta parte del monergismo y sinergismo, el monergismo dice que Dios es el único que interviene en salvar al hombre. El ministerio Tinajas dice que no, que es solo el hombre el que decide sobre su salvación. El sinergismo dice que en la salvación obran conjuntamente Dios y el hombre, donde el hombre hace una parte y Dios la otra. El ministerio Tinajas dice que no, que es solo el hombre el que decide sobre su salvación sin colaboración de Dios. El hombre es libre y racional, que conste en acta. El tema es mucho más largo, estimado oyente. Es intenso, es profundo, es desafiante, es muy interesante, pero hemos cumplido con el propósito que teníamos, es decir, posicionarnos teológicamente ante estas posturas famosas y teológicas que corren como pólvora por el día de hoy. Era hora y momento de aclarar nuestra postura, con la breve exposición del día de hoy, recordándole a los teólogos de este día el pasaje de Pablo con el que empezábamos estos dos programas. En nada somos menos que esos eminentes teólogos. No somos proseminaristas teológicos, no somos de ninguna variable lapsariana, no somos monergistas ni sinergistas, no somos calvinistas ni arminianos ni semipelagianos, somos bautistas radicales, conservadores y bíblicos, que conste en acta. Para consultas, aprendizaje del tema y preguntas, escríbanos al correo nicos@gmx.es. Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad del tema, el pastor Nicos Ricoy del Ministerio Tinajas, desde aquí en España. Hasta nuestro próximo programa, Encuentros.